Esta mañana vamos a continuar viendo lo que sucedió durante los últimos días de vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Como vimos en las semanas anteriores, después que el Señor Jesucristo celebró la Pascua, la cena de Pascua con sus discípulos, esto fue el jueves por la noche, salió de la ciudad de Jerusalén y se dirigió al huerto de Getsemaní. Y en Getsemaní Jesús fue apresado por la guardia del templo. Para ese entonces ya era pasado la medianoche, ya era el día viernes. Y de allí Jesús va a ser llevado a la casa o al palacio de Caifás, el sumo sacerdote, donde se va a realizar un juicio delante de los líderes religiosos judíos, es decir, del Sanedrín. Este fue el juicio religioso que enfrentó Jesús delante de los líderes judíos, de los líderes religiosos judíos. Y allí, en este concilio, en esta asamblea, delante del Sanedrín, van a condenar a Jesús a muerte. Pero como los líderes religiosos judíos no tenían el derecho para poder sentenciar a una persona a muerte sin aprobación de un alto oficial romano, es que van a llevar a Jesús delante del gobernador romano de la provincia de Judea para que sea juzgado y sentenciado. Y este sería el juicio civil. Vemos que Jesús va a enfrentar un juicio religioso y un juicio civil. Y este segundo juicio va a ser delante de Poncio Pilato, que era el gobernador romano en ese momento. Habiéndonos ubicado en qué tiempo nos encontramos, iniciamos el tema del día de hoy, el cual he titulado Jesús ante Pilato. Leamos Mateo capítulo 27. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Mateo 27, versículos del 1 al 10. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Y después de atarle, le llevaron y le entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron: no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. Y después de celebrar consejo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los forasteros. Por eso ese campo se ha llamado campo de sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, como el Señor me había ordenado. Este pasaje que acabamos de leer, estos hechos ocurrieron el viernes por la mañana, muy temprano. Los principales sacerdotes y los ancianos se habían reunido para tramar cómo ejecutar a Jesús. Estaban viendo la manera, la forma de cómo matarlo. Y ellos ya habían acordado en eso. Pero lo que faltaba es decidir cómo es que iban a presentar su caso delante de Poncio Pilato. Como les digo, el veredicto ya estaba dada. Ellos habían acusado a Jesús de blasfemia. Era culpable de blasfemia y por lo tanto
digno de muerte. Pero ellos sabían que si presentaban su caso de esa manera, Pilato los iba a rechazar. Les iba a decir, júzguenlo ustedes conforme a su ley, conforme a la ley religiosa. Por lo que ellos van a planear, van a decir, tenemos que presentarlo como que si él fuese rey, para que de esa manera lo acusen de traición al imperio y así pueda ser sentenciado a muerte. El versículo 2 dice que lo ataron y lo llevaron a Pilato, es decir, al gobernador. Pero este término, gobernador, es un título general porque Pilato era un prefecto, era un procurador. Así había sido nombrado por el emperador romano Tiberio César en el año 26 después de Cristo. Un prefecto gobernaba ciertas áreas que estaban bajo el mando del Imperio Romano, áreas pequeñas o áreas donde se suscitaban problemas. Y es allí a donde van a mandar a Pilato. Él era responsable directo de las cosas que sucedieran en este territorio. Pilato no vivía en Judea, no vivía en la ciudad de Jerusalén, por más que Jerusalén era la capital de Israel, sino que él vivía en la ciudad de Cesarea, que está en Samaria. Acá tengo un mapa, tengo el mapa donde se puede ver ambas ciudades. Cesarea, que está arriba en Samaria al costado del mar, y vemos a Jerusalén en la ciudad, en la provincia de Judea, más abajo. Ambas provincias, Judea y Samaria, eran gobernadas por Poncio Pilato. Y aunque él residía en Cesarea, él frecuentaba o iba frecuentemente a Judea, y más aún durante las fiestas. Y la Pascua, la fiesta de la Pascua, era la fiesta más grande de los judíos. Por lo tanto, él tenía que estar allí cuidando que no haya disturbios, que no se presente ninguna revuelta. A través de las fuentes adicionales, es decir, a través de la historia, se sabe que Pilato era un hombre cruel, insensible y que odiaba a los judíos. En una ocasión, Pilato tomó el dinero de la tesorería del templo y lo usó para pagar una construcción, un acueducto que él estaba haciendo. Y cuando los judíos se dieron cuenta, se levantaron y protestaron. Y Pilato mandó a sus soldados a que los golpearan. Y muchos judíos murieron en esa situación. Ahora, algo que también podemos ver acerca de Pilato, acerca de su personalidad, acerca de cómo él era. Él era un hombre arrogante. Y vamos a ver esto cuando leemos también los otros evangelios. En Juan 19:10, Pilato le va a decir a Jesús, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte? Y Jesús lo mira y le dice, tú no tuvieras ninguna autoridad si no se te hubiese dado del cielo. Pero él creía, se jactaba que podía hacer lo que quisiera. Pero aunque se conoce estas verdades acerca de Pilato, hay algunos pasajes en los evangelios que a veces presentan a Pilato de otro modo, es decir, lo presentan como alguien débil, incapaz y cobarde, debido a que no se pudo enfrentar contra los miembros del Sanedrín. Pilato quería soltar a Jesús, como lo vamos a ver, pero ellos lo intimidan, lo amenazan, y Pilato simplemente cede ante la presión y ante las tácticas intimidatorias de estos judíos. Pilato odiaba a los judíos, pero especialmente a los líderes judíos. Y aunque en esta confrontación que va a tener con los principales sacerdotes y ancianos, pareciera que Pilato estaba a favor de Jesús, pero en realidad él estaba en contra del Sanedrín, porque sabía sus intenciones, sabía que lo querían engañar.
Y la decisión que finalmente toma Pilato con respecto a Jesús, lo hizo porque lo amenazaron. Los judíos le dijeron, si sueltas a este, refiriéndose a Jesús, si sueltas a este, no eres amigo del César, porque todo el que se hace rey se opone al César. Y Pilato, al escuchar eso, tuvo miedo, porque le estaban diciendo que él se hacía pasar por rey de los judíos. Leamos los versículos 3 y 4 nuevamente. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿a nosotros qué? Allá tú. No sabemos exactamente cuándo es que Judas empieza a llenarse de remordimiento. No creo que haya sido después que él sale de la cena de Pascua, cuando el Señor le dice, uno de ustedes me va a entregar. Pero por lo que leemos, da la impresión que él comienza a sentir remordimiento inmediatamente después de saber que Jesús había sido sentenciado a muerte. Fíjense, él sintió remordimiento, no era arrepentimiento. Lo que él tuvo es un gran pesar. Él sentía una culpa. Y es por eso es de que él va y va a devolver las 30 piezas de plata. Y mientras que él estaba devolviendo estas monedas y llorando, él va a decir, he pecado entregando sangre inocente. Él reconoce que él no solamente era culpable de traición, sino que también que Jesús, a quien había entregado, era inocente. Pero, como les digo, hay una gran diferencia entre sentir remordimiento y estar arrepentido. Y él sintió remordimiento. Es como cuando a una persona lo atrapan haciendo algo. Uno no pensaba decir nada, pero te atrapan y te sientes mal. Él sintió eso. ¿Sabes qué? Sintió al ver las cosas que estaban pasando, sintió remordimiento. Y al él ir delante de ellos, delante de los líderes religiosos y decirle, ¿no? Y decirle, he pecado entregando sangre, sangre inocente. Fíjense lo que les responden los líderes judíos. Le dicen, ¿a nosotros qué? Es como decir, ¿qué nos importa? Allá tú, ese es tu problema, esa es tu responsabilidad. Judas ya les había servido para lo que ellos querían hacer. Ahora ya no necesitaban más a Judas y tampoco querían tener nada que ver con ese dinero de sangre. Y Judas, en su desesperación, al ver que no podía hacer nada, arroja las monedas de plata en el templo y sale de allí. ¿Y qué hace? Se ahorca, se suicida. Mateo, el Evangelio de Mateo, nos dice que Judas se ahorcó. Pero cuando nosotros leemos en el libro de Hechos, Lucas nos dice que Judas se cayó de cabeza, se reventó y se le salieron los intestinos. Leamos Hechos capítulo 1, versículos 18 y 19. Veamos lo que Lucas nos menciona acerca de lo que sucedió. Y de ahí vamos a hacer una pequeña comparación. Analizaremos ambos pasajes brevemente. Hechos 1, 18 y 19. Judas había comprado un campo. Esto es lo primero que quiero que recuerden. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. ¿Okay? El dinero que le dieron, él fue, compró un terreno. Eso es lo que dice Lucas. Allí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén y ellos le pusieron
a ese lugar el nombre arameo Aceldama, que significa campo de sangre. Ahora, al ver estos dos pasajes, uno podría decir, pero dicen dos cosas distintas. No necesariamente. Veamos lo siguiente. Si Judas, en primer lugar, si Judas se ahorcó, como lo relata Mateo, ningún judío hubiese querido contaminarse durante la fiesta de la Pascua, bajándolo de donde se había colgado y enterrando su cuerpo. Acordémonos que la fiesta de Pascua duraba 7 días. La Pascua acababa de iniciar un día antes, el día jueves. En esta región del mundo, en el Medio Oriente, el calor es fuertísimo. Y eso hace que el cuerpo de una persona muerta se descomponga rápidamente. Imagínense que Judas se había colgado, estaba colgado allí, el cuerpo se descompone. Eso pudo haber hecho que el cuerpo de Judas caiga al piso y se reviente. Por lo tanto, sí, pudo haberse ahorcado y su cuerpo pudo haber caído y su cuerpo se reventó. Y dice que sus intestinos se esparcieron. Ahora, la otra alternativa y que muchos también dicen que pudo haber pasado es que quizás la rama en la que se colgó Judas pudo haberse roto y eso provocó que su cuerpo se reventara al caer. Otro punto que también debemos ver es que en Hechos 1 que acabamos de leer, al inicio dice que Judas había comprado un campo, ¿ok? Pero Mateo dice que fueron los principales sacerdotes quienes compraron el campo del alfarero. Ahora, no es que sean dos historias distintas, sino que tenemos que darnos cuenta que a veces la manera de hablar o de pensar en el mundo oriental es distinto a la manera como nosotros pensamos y muchas veces hablamos. Si los principales sacerdotes compraron ese terreno con el dinero de Judas, es decir, con el dinero que Judas devolvió, ese terreno bien pudo haberse considerado como que si era de Judas. Así que Judas pudo haberlo comprado o ellos lo compraron con el dinero que Judas devolvió, pero para ellos ese terreno era de Judas. Y lo que sabemos es que Judas se ahorcó en este terreno. Y esa es la razón por la que se le llamó a este terreno campo de sangre. Leamos los siguientes versículos, del 11 al 26. Mateo 27, del 11 al 26. Y Jesús compareció delante del gobernador, y éste le interrogó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y Jesús no le respondió ni una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, por lo cual cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque él sabía que le habían entregado por envidia. Y fíjense esto, versículo 18, porque él sabía, Pilato sabía que habían entregado a Jesús por envidia. Y estando él, versículo 19, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos respondieron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué haré entonces con Jesús,
llamado el Cristo. Todos dijeron, sea crucificado. Y Pilato dijo, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaron aún más, diciendo, sea crucificado. Y viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, pero a Jesús, después de hacerle azotar, le entregó para que fuera crucificado. La historia que comenzó en los versículos 1 y 2 ahora se reanuda. Ahora vemos que Jesús va a ser llevado delante de Pilato. Y el lugar donde se encontraba el gobernador, donde se encontraba Pilato y donde se va a producir este juicio civil es en la fortaleza de Antonia, conocido también como la Torre de Antonia, que estaba ubicado en la esquina noroccidental del área del templo. Y fíjense que Pilato le va a hacer una pregunta a Jesús. Le va a decir, ¿eres tú el rey de los judíos? Los líderes religiosos, como ya les dije, ellos ya habían condenado a Jesús, lo habían condenado a muerte. Pero al traer a Jesús delante de Pilato, ellos tenían que buscar eh, una manera, tenían que buscar algo, eh, cómo hacer para que Pilato lo condenara a muerte. Y tenía que ser una acusación política, tenía que ser como una traición o una sedición o una acusación que dijera que Jesús rehusaba pagar impuestos al imperio y que eso enseñaba a los demás. Eso sería ir en contra del imperio romano. Ahora, en los juicios romanos, el magistrado normalmente oía primeramente los cargos y luego cuestionaba al acusado y luego escuchaba su defensa. Después de haber hecho eso, se retiraba y conversaba con sus consejeros para decidir el veredicto. Y una vez que llegaban al veredicto, la sentencia era ejecutada rápidamente. Y vemos que el primer paso se dio. Los, los miembros del Sanedrín presentaron sus acusaciones delante de Pilato. Y esa es la razón por la que Pilato va a formular la pregunta que le hace. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y vemos la respuesta que Jesús le da en el versículo 25, que Jesús le da. Tú lo has dicho. Y esta respuesta que Jesús le da es la misma respuesta que Jesús usó en Mateo 26, 25. Y ese tipo de respuesta, tú lo has dicho, era una respuesta afirmativa, era dando a entender que así era. Tú eres el rey de los judíos, tú lo has dicho, diciendo así es. Jesús ciertamente era el rey de los judíos, pero no exactamente en el sentido que Pilato podía pensar. La naturaleza del reinado de Jesús lo vemos más en detalle en el Evangelio de Juan. Si ustedes leen el Evangelio de Juan, capítulos 18 y 19, da un detalle más extenso acerca de lo que sucedió en el juicio civil de Jesús. Pero leamos unos versículos de Juan 18, versículos del 34 al 37. Fíjense lo que después de que Pilato le hace esa pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Ahora leamos en Juan 18. Jesús responde, ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Le dice Jesús. ¿Tú lo estás diciendo o has escuchado de otros? Y por eso es que me lo dices, le dice
le está diciendo Jesús. Y Pilato responde, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho?, le pregunta Pilato. Y Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo, así que tú eres rey. Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y fíjense lo que le va a decir el Señor. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Y estas palabras que el Señor menciona aquí son realmente asombrosas. Si Jesucristo, que es nuestro Señor, le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Nosotros, todos aquellos que hemos creído en Cristo y que somos siervos de Cristo, debemos entender que nuestro reino tampoco es aquí. Nosotros simplemente, queridos hermanos, estamos de paso en este mundo hasta que un día vayamos a casa, hasta que un día vayamos a nuestra verdadera casa que está allá arriba en el cielo. Cuando nosotros venimos a Cristo, somos adoptados como hijos de Dios. Y en ese momento venimos a ser parte del reino de Dios. Pero ese reino no es de este mundo. Ese reino es del cielo. Ahora, Jesucristo les dijo algo más. Les dijo, todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Así que si uno es de Cristo, va a escuchar la voz del Señor y le va a obedecer y lo va a seguir. Porque eso es lo que el Señor dijo. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Los principales sacerdotes y los ancianos continuaron insistiendo con sus acusaciones. Y eso solo produjo un silencio por parte de Jesús. Por lo que Pilato le va a decir, ¿no oyes todas las acusaciones que presentan en tu contra? Pero Jesús no respondió. Y Pilato, al ver eso, estaba completamente asombrado. ¿Qué estaría pensando? Pero estaba asombrado. Estoy seguro que él no había visto a ningún acusado actuar así. Seguramente todos a quienes habían traído delante de él se defendían y hablaban y es más, Pilato sabía que las acusaciones que estaban presentando los líderes judíos eran mentira. Y aún así, Jesús estaba callado. Y eso lo sorprendía. Otra cosa, ¿cómo creen que estos líderes religiosos judíos presentaron a Jesús? Lo presentaron como un hombre alborotador, como un hombre alborotador, agresivo, tumultuoso, pero el hombre que estaba de pie delante de él, delante de Pilato, era una persona completamente opuesta a como estos hombres lo habían presentado. Era un hombre tranquilo, noble y sereno. Y por eso Pilato estaba asombrado de lo que veía. Ese silencio de Jesús atestiguaba su voluntad de sufrir, su voluntad de dar su vida en rescate por muchos. Y eso es lo que hizo Jesucristo por nosotros. Y allí se cumple lo que dice Isaías
53:7, donde dice que fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. El Señor simplemente se quedó callado ante todas las acusaciones, ante todas las calumnias que presentaban delante de él. Y pueden creer de que al leer estos pasajes, yo les digo que no solo Pilato quedó asombrado, sino que mientras que yo preparaba este pasaje también me quedé pensando y me quedé asombrado, porque muchas veces cuando alguien nos dice algo, ¿qué hacemos? No contestamos rápido, no respondemos, no nos dicen algo y igual nosotros nos devolvemos las cosas. Pilato no solamente estaba sorprendido, sino que él sintió un gran respeto hacia Jesús, pero al mismo tiempo sintió una antipatía por estos líderes judíos, porque sabía que lo habían entregado por envidia. Eso dice el versículo 28. Y desde ese momento Pilato trató de distintas maneras de soltar a Jesús. El versículo 15 del pasaje que estamos estudiando dice: ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. En cada fiesta se refiere a la fiesta de Pascua, que era celebrada una vez al año y que era la fiesta más grande de los judíos. Y esta era una costumbre, al parecer, de la provincia de Judea. Recuerden que durante la fiesta de Pascua, mucha gente venía de distintas provincias a Jerusalén a celebrar la Pascua. Pilato pensó que por medio de esta costumbre Jesús podía ser librado, podía ser dejado en libertad, por lo que él va a ofrecer a los judíos la oportunidad de elegir entre Barrabás y Jesús. Barrabás, por lo que leemos en la Biblia, dice que era un preso famoso, pero no era famoso por algo bueno, sino que por lo que había hecho, porque era un revolucionario, por las cosas que había hecho, pero la gente de alguna manera lo conocía y lo tenía como un héroe. Su nombre es realmente extraño. Barrabás proviene de Bar Abba, que significa hijo de Abba. Abba significa padre. Por lo tanto, su nombre significa hijo del padre. Yo diría, hijo del padre, este Barrabás, semejante tipo. Algunos eruditos piensan que muy posiblemente Barrabás haya sido hijo de un famoso rabino, y de allí su nombre que tenía, hijo del padre, Barrabás. Ahora, Barrabás no era un villano ordinario. Marcos 15:7 dice que Barrabás había sido encarcelado con los sediciosos. Fíjense, no era solamente él, sino que él estaba dentro de un grupo de sediciosos, dentro de una guerrilla, y dice que habían cometido homicidio en la insurrección. Por lo tanto, este hombre era un ladrón, un revoltoso y un homicida. Y es muy posible que los dos hombres que fueron crucificados con Jesús hayan sido compañeros de Barrabás. Mateo 27:38 dice lo siguiente: entonces fueron crucificados con él dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús, sabemos que fue crucificado con dos hombres a su costado, y dice que fueron dos ladrones. Pero la palabra que aparece en este pasaje en griego es la palabra
lestai, que se traduce como ladrón o ladrones, pero también tiene otro significado. También se traduce como revoltoso, como guerrillero, como rebelde. Ahora, pensemos por un momento. Si estos hombres que fueron crucificados junto a Jesús, uno a la derecha y el otro a la izquierda, si solo hubiesen sido ladrones, no hubiesen sido crucificados. A lo mejor hubiesen pasado mucho tiempo en la cárcel, pero no los hubiesen matado de esa manera. Sabemos que Pilato había ordenado que prepararan 3 cruces, porque como les dije, los judíos no podían hacer eso para poder matar a alguien. Los judíos tenían que autorizar eso. Ellos eran quienes autorizaban que alguien muriese de esa manera, crucificado. Así que Pilato ordena que se prepararan 3 cruces para ejecutar a 3 personas, a 3 rebeldes. Y uno de ellos, muy posiblemente, era Barrabás. Pero fíjense que Jesús va a venir a tomar el lugar de Barrabás porque la gente, porque el pueblo de Israel eligió a este asesino en lugar del Hijo de Dios. Pilato, él esperaba que la multitud eligiera a Jesús días antes, hermanos, en la entrada triunfal, es decir, el domingo anterior. Jesús había entrado a Jerusalén y la gente lo había recibido con palmas y aplausos. Y Pilato sabía eso. Así que él pensó, bueno, si toda esta gente lo ha recibido de esa manera, entonces esta misma gente va a elegir a Jesús. Pero contrario a su esperanza, el pueblo, presionado por los líderes judíos, eligieron a Barrabás. Pilato sabía que Jesús era inocente, pero después que la gente elige a Barrabás, Pilato les va a decir, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? ¿Y qué dijeron todos? ¿Qué dijeron toda la gente que estaba allí? Crucifícalo. Y Pilato dijo, ¿pero por qué? ¿Qué ha hecho este hombre? ¿Qué de malo ha hecho? Y la gente gritó más fuerte, crucifícalo. Pedro, más adelante, les va a recordar a la gente de Israel, no solamente a los líderes, sino que a todo el pueblo, lo siguiente, le va a recordar lo que ellos hicieron. Leamos Hechos capítulo 3, versículos 13 y 14. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Fíjense lo que dice después, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pedisteis que se os concediera un asesino. La gente pidió a un asesino y rechazó al Hijo de Dios, rechazó al Mesías. Y Pilato, al ver que no podía lograr nada y que más bien se estaba armando un disturbio cada vez mayor, mandó buscar un recipiente de agua y se lavó las manos delante de la multitud y dijo, soy inocente de la sangre de este hombre, allá vosotros. Es decir, la responsabilidad es de ustedes. Y estas palabras, estas fueron las mismas palabras que
le dijeron los principales sacerdotes y ancianos a Judas. ¿Qué le dijeron? Allá tú. Cuando él fue y le dijo, pero he entregado a hombre inocente, allá tú, es tu responsabilidad. Y acá vemos que Pilato le va a decir a los judíos, allá ustedes. Esa es responsabilidad suya. El lavarse las manos no era una costumbre romana. Y estoy hablando en un juicio, en un escenario así. No era una costumbre romana. Pero después de haber vivido tantos años entre los judíos a quienes Pilato detestaba, él va a coger una de sus propias costumbres y despectivamente la usa en contra de ellos. Ahora, no podemos saber qué estaba pensando Pilatos. No sabemos si él pensó que haciendo esa acción estaba excusado de culpa, porque él dice, soy inocente de la sangre de este hombre. O, no, o si solo él estaba expresando su desprecio hacia los judíos. Pero independientemente de lo que Pilato haya pensado, el haberse lavado las manos no lo exoneraba de su culpa. Pareciera que Pilato no era tan malo, pero en realidad sus acciones no fueron impulsadas por el deseo de justicia, sino que lo que él estaba buscando es evitar meterse en un problema, evitar que se levantara una revuelta grande y que esa noticia llegara a oídos del emperador, porque hubiese tenido problemas. Así que él estaba pensando más en sus propios intereses, no en Jesús, no en los judíos. Y ante estas palabras, ante las palabras ante las palabras de que Pilato pronuncia, soy inocente de la sangre de este hombre, allá vosotros. El pueblo gritó, el pueblo dijo, caiga su sangre, es decir, la sangre de Jesús, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Lo que Mateo está diciendo aquí es que los judíos, como un todo, rechazaron a Jesús. Ellos mismos, con sus propias palabras, estaban aceptando la plena responsabilidad de lo sucedido. A lo mejor en ese momento ellos no entendieron bien lo que estaban haciendo o lo que estaban diciendo, pero ellos mismos pronunciaron una maldición contra sí mismos, comprometiendo en esta maldición aún a su posteridad. El decir eso, el decir que caiga la sangre de este hombre, refiriéndose a Jesús, que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, era realmente algo terrible que ellos pudieron haber pronunciado. Y vemos a través de los siglos cuántas cosas no han sucedido con la nación de Israel, porque ellos mismos, al pronunciar estas palabras, podemos decir que se pusieron la soga al cuello. Jerusalén fue destruida en el año 70, al igual que el templo, y los judíos fueron esparcidos por todo el mundo. Estuvieron fuera de su territorio por casi 1900 años. Y en la Segunda Guerra Mundial, más de 6 millones de judíos murieron en el Holocausto. Y ahora que han vuelto a establecerse en su tierra en el año 1948, aún ahora que ya están en su territorio, hay muchos países que buscan su destrucción. Posiblemente ustedes han oído las amenazas frecuentes de parte de Irán, su principal enemigo. Ellos dicen que no van a descansar hasta que Israel desaparezca de la faz de la tierra. Y ellos tienen ese propósito. Y no solamente Israel, sino que hay muchos pueblos que los odian. Pero Dios, a pesar de todo lo que el pueblo judío pueda haber hecho, Dios tiene misericordia de ellos
y tiene planes para la nación de Israel al final de los tiempos. Versículo 26, leamos. Entonces les soltó a Barrabás. Estamos hablando aquí de Pilatos. Pilatos soltó a Barrabás. Pero a Jesús, después de hacerle azotar, le entregó para que fuera crucificado. Este versículo, hermanos, a mí realmente me da mucha pena. Los judíos, en primer lugar, ellos escogieron a un asesino por encima del autor de la vida. Y a veces nosotros mismos, como cristianos, podemos cometer el mismo error. Podemos escoger algo o a alguien antes que a Jesús. Y nos olvidamos de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Nos olvidamos de todo lo que el Señor soportó y sufrió por nosotros, por amor a nosotros. El ser azotado, porque aquí leemos que lo hizo azotar. El ser azotado era una tortura horrible. Muchos que eran azotados morían en ese proceso. Ni siquiera llegaban a la cruz, sino que morían por los azotes que recibían. El azote romano consistía en un corto mango de madera al que se le ataba varias correas de cuero o cadenas, y en los extremos se colocaba trozos de plomo y pedazos de huesos muy aguzados. Los azotes se dejaban caer especialmente sobre la espalda de la víctima. Se le quitaba la ropa y con la espalda descubierta se le daba con todo. Pero los que lo flagelaban, los soldados romanos en este caso, ellos no estaban teniendo cuidado que no le cayera en otra parte de su cuerpo, sino que a donde cayera el latigazo no importaba. Y estos latigazos laceraban la piel de las personas, se le abría la piel a tal punto que se le podía ver las venas, la carne interior, sus órganos muchas veces quedaban a la vista. Veamos esta foto es una escena de la película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson. Por supuesto, no he puesto la imagen del final, cómo es que queda Jesús representado en esta película, pero muestra el flagelo que recibió Jesús y que realmente debe haber sido así o aún peor lo que soportó Jesucristo por nosotros. ¿Se pueden imaginar a Jesús después del flagelo, cubierto de llagas, heridas y laceraciones en todo su cuerpo? Y no es sorprendente que Simón de Cirene haya sido obligado a llevar la cruz después que Jesús la hubo llevado solo una corta distancia. Y es que seguramente Jesús no tenía las fuerzas para cargar la cruz después de semejante flagelo que había recibido. Isaías 53:5 dice: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Y aquí no está hablando solamente de las heridas o enfermedades físicas, sino de nuestras heridas espirituales, de la culpa, de todo lo que tenemos adentro, porque hay mucha gente que a lo mejor está sana físicamente, pero personas que no conocen de Cristo, que tienen tantas heridas en su corazón, que viven con tanta culpa, con tantas cosas dentro. Jesús murió por nosotros para que esas heridas
sean sanadas. Él cargó cargó el castigo por nuestra paz. Y después de haber sido flagelado, Pilato lo entregó para ser crucificado. Pero vamos a ver que no es inmediatamente. Esto lo vamos a ver la próxima semana, cuando veamos la crucifixión de Jesús. Vamos a ver cuando Jesús es llevado al pretorio, cómo los soldados romanos se van a burlar de él. Yo solo espero, hermanos, que a través de estos temas que estamos viendo, que a través de este camino a la cruz, de estos acontecimientos que pasaron los últimos días, en los últimos días de vida de Jesús, nos haga reflexionar en las cosas que Jesús hizo por nosotros, en todo lo que Él soportó por amor a ti, por amor a mí. Y al hacer eso, va a hacer que nosotros seamos personas más agradecidas, que vivamos agradecidos al Señor. Porque muchas veces, hermanos, queremos ser salvos y aceptamos al Señor, pero vivimos vidas ligeras. No tomamos el cristianismo en realidad y vivimos como nosotros queramos. Pero cuando entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, eso va a hacer que vivamos agradecidos y que queramos vivir para honrar su nombre. Quiero que recuerden eso, hermanos, que recuerden lo que Jesús ha hecho por nosotros, lo que Jesús ha hecho por ti, lo que Jesús soportó para que tú seas salvo y para que nunca pienses ni consideres en alejarte del Señor. Por más que venga lo que venga, por más que pases lo que pases. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, hermanos, y es muy posible que las cosas se pongan mucho peor. Y no es para asustarnos, sino es para que estemos preparados y para que nos aferremos más al Señor. Nunca te alejes de Cristo. En una ocasión, cuando Jesús estaba enseñando a sus discípulos, no solamente a los 12, pero enseñando y hablando acerca de las cosas que le iban a suceder, muchos dijeron, no, ¿sabes qué? Esto es muy fuerte, y se comenzaron a ir. No podían tomar la enseñanza del Señor. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros, le dijo Pedro, y nosotros, hablando acerca de los 12, pero ya sabemos de Judas, pero y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Y si tú has creído, querido hermano, si tú has creído, querida hermana, si tú has creído y has conocido al Santo de Dios, a Jesucristo, entonces sabes muy bien que solo en Él, que solo Él tiene palabras de vida eterna. ¿A quién más iremos? No tenemos ningún lugar a donde ir, porque solamente en Jesús hay salvación y vida eterna, queridos amigos. Al Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos.